¿Qué tal? Muy buenos días. Día creo que 28. Estamos ya en el último día del viaje. De hecho ya hoy cogemos el avión. Está por aquí la niña preparando el cafecito. Y por aquí pues tenemos ya todo, bueno, pues casi que preparado. Todavía queda alguna cosita por aquí por recoger. Pero a grosso modo ya tenemos casi todo cerrado. Nos faltaría hoy ir a sacar más dinero, porque no hemos pagado el hotel, que ese dinero sí lo tenemos. No hemos pagado algunos días que tenemos que pagar de la moto extra, que nos hemos quedado con la moto. Y desayunar antes de irnos, porque nos viene a recoger el... Ay, el driver, que hay que pagarlo. El driver, hay que pagarlo también, sí. Así que nada, mañana movidita. Vamos a intentar que vaya todo hilando correctamente para que nos dé tiempo a dejar la habitación, que la dejamos, el checkout es a las 11 y nos recogen a las 12:30. Así que bueno, si no, en ese ratito podemos desayunar si se nos ha liado mucho. Pero nada, es temprano, creo que son 8:30 o así, nos debería dar tiempo de todo. Así que nos vamos a terminar de tomar el café y vamos a ver que no nos falte de nada para... Bueno, que no nos quede nada en la habitación y que no nos falte nada para poder llegar al aeropuerto hoy sanos y salvos. Bueno, pues así va la mañana. Hemos ido a cambiar dinero, ya hemos pagado la moto, hemos pagado el hotel y estamos haciendo cuentas porque no sé si nos va a dar para volver al hotel y para desayunar, que estamos aquí en el desayunito, que todavía no hemos desayunado, nos quedan 50 minutos para que nos vengan a recoger. Y no sabemos lo que nos va a costar que el tuk-tuk nos lleve de ahora de General Luna al pádel de vuelta para que nos recojan. Entonces, si nos cobra 150 el tío, vamos bien. Y si no, pues creo que no llegamos. Porque caminando son 20 minutos, no creo que lleguemos. Bueno, de vuelta a la locura del tuk-tuk. Vamos ya por aquí con la niña. A ver si somos capaces de indicarle porque no sabe dónde es. Queremos ir, así que bueno, que confíe en nosotros ciegamente, igual que nosotros confiamos en su conducción. Primera parada, aeropuerto de Siargao. Hemos venido en una furgoneta que estamos mareados. La niña no ha recuperado, se acaba de empastillar porque... Bueno, no sé si ha sido la furgoneta no o sabe viene ya de antes. si es la edad, si viene de antes o de qué, pero la verdad es que el chofer tampoco... Era un kamikaze. ayudaba mucho, iba todo el rato. Así que bueno, pensábamos que no llegábamos, pero aquí estamos. Yo me voy a pedir un cafecito y nada, destino Cebú, Manila. Y vamos viendo poco a poco. Primer vuelo listo, estamos ya despegando ¿de dónde estamos despegando? Cebú, De Cebú hacia Manila. Si todo sale bien, que por ahora va todo en orden. Sí, la verdad hemos llegado en hora, estaba la puerta cerquita, hemos embarcado rápido. Lo que no hemos es comido. No. Pero bueno, 2 horitas estaremos en Manila, Sí. si no se cae el avión. Y a ver si allí podemos comer tranquilitamente, que el siguiente vuelo tenemos a las 11 de la noche más o menos. 11:50. Y llegaremos a Manila sobre las 5 o 6 aprox. Así que nada, otra vez toca estar aquí sentados mirando por la ventana durante 20 horas. Así que nada, vamos a ver qué tal todo. Por fin estamos en Manila. Sí. La niña está todavía un poquito... Estoy pasándolo muy mal, la verdad, con el vértigo. Pero bueno, Maldito. creo que tenemos que cambiar de terminal. Eso dice ella. Sí. Yo no lo sé, a ver si no me como un cristal de esto. Y nada, a ver si llegamos a la T2, creo que estamos en T4, no me tengo idea. Estamos en la T3. T3. T2. T3. Vamos a la T2. ¿Vamos a la O T2? salir a Manila. No. No. Bueno, hemos llegado a la terminal que nos corresponde y ahora pues a esperar. ¿Hacemos un tren o qué? ¿Hacemos un trending?
Bueno, lo de hoy está siendo de traca. Llegamos, por una vez que llegamos antes con el avión, media horita antes, nos dejan entrar porque no tenemos el boarding pass en papel. O sea, el boarding pass en el móvil sí, porque hicimos el check-in online, pero el boarding pass en papel lo necesitan para cuñarte el boarding pass en papel y cuñarte el pasaporte. Así que bueno, han tenido que llamar a seguridad, básicamente, resumiendo. Porque me decía boarding pass y le enseñaba el móvil y pone boarding pass. Y me decía no, y yo, sí, ¿qué me estás pidiendo? Boarding pass. Le hacía zoom en boarding pass, conversación de cencerro, además. ¿Tú no quieres el boarding pass? Sí, aquí ¿qué pone? Boarding pass. ¿Y tú qué quieres? El boarding pass. A ver, ¿cómo te lo explico en inglés? Porque en canario te lo explico rapidito, tolete. Pero no hubo manera. Llamaron a seguridad, básicamente nos invitaron a salir hasta que abrieran los de Qatar para darnos el boarding pass en papel. Los cuales también había una chica en otra puerta, en otra cinta de Qatar, que le dijimos, oye, mira, que necesitamos el boarding pass. Sí, pero está cerrado. ¿Cerrado el qué? No, el vuelo. Ya, pero tú estás aquí. Sí, pero el vuelo está cerrado. Ya, pero mira, que tenemos el check-in online. Está cerrado. Bueno, pues nada. O sea, que lo que queríamos en realidad era entrar para pagar una puta sala VIP y estar ahí tranquilos. Y no ha habido manera, o sea, increíble. Nada, una calentadita, pero bueno. Y encima hemos tenido que facturar las maletas. Ah, bueno, y esa es otra. Estamos sin las maletas porque... Sin mochila. Nos han dicho sin las mochilas porque nos han pesaban hecho más de 7 facturarla. kilos. O sea, para venir sí y para ir no. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, no sé muy bien el tema ni no estamos yendo tampoco. La 11, no sé qué puerta tenemos, pero bueno, todavía nos quedan 4 horas por aquí para cagarnos en la p madre de los rajados estos. Pero bueno, tampoco tienen culpa los demás chavales, es lo que hay. Vamos a ver si encontramos donde ponernos un ratito tranquilos, comer algo que no hemos comido y lo que vaya surgiendo, como siempre. Bueno, pues esto es increíble, pero también hay cola para el lunch. Para las dos, además. Para las dos salas VIP. Hay dos y las así dos que tienen cola. espectacular. Vamos a aprovechar para meter un poquito de publi. Sala VIP, hoy patrocinada por Revolut. Salita VIP por aquí, Manila. Y estamos en T3. Estamos esperando por esta. Así que vamos a comprar el ticket. Hay dos opciones. Bueno, hay 3 opciones. Que sea gratis, todo full puntos, pagar 29 euros o pagar en el completo. El completo son 58 euros, nosotros tenemos la metal. Así que tendremos un descuentito de 16 euros. Así que yo creo que 29, ¿no? 29 euritos y uno con los puntos. Dejamos el link del Revolut por aquí abajo, por si alguno quiere aprovecharse de las salas VIP. Y nosotros, si nos dejan entrar, vamos para adentro, que estoy reventado. Al final llevamos 1 hora dando vueltas por aquí y no hay manera de que nos dejen entrar a la sala VIP. Pero bueno, es lo que toca. Queríamos llegar y darnos una duchita tranquilos, pero se está alargando. No tenemos mochila tampoco, porque no las han facturado. O sea, que Es echamos verdad. para ponernos las mismas bragas. Los mismos calzoncillos, porque ahora que los limpié tendré que aprovecharlos. O sea, que lo dejan la vuelta, ¿no? Así que, a ver. Actualización. Bueno, hemos intentado entrar a la sala VIP, pero había mucha cola y cuando nos ha tocado que hemos visto lo que había dentro, la verdad que vaya. Así que, agua. Nos hemos venido a echar un ramencito. Estamos tratando de hablarnos aquí con los muchachos de que nos entiendan, porque no sabemos qué es el tonkotsu ramen ni el shoyu ramen set, así que ni idea. Bueno, a ver, inicialmente nuestra idea era meternos en la sala VIP, pero no sabemos por qué las 2 salas VIP que hay aquí disponibles para entrar con nuestra amiga la Revolut no están disponibles. Las 2 salas que hay, ¿no? Las Porque dos salas que eran hay, de compañía. sí, las otras de compañía. Sí, las 2 salas que hay. Están full, están llenas y aparte son bastante... Son una mierda. Menos mal que soy muy enteradita. No, te dije que las fueras a ver. Bueno, eres muy enterada, sí es verdad, está bien que lo digas en público, pero sí. Y les pregunté si podía entrar a verlo y la comida muy mediocre
y la sala muy pequeña y muy petada. Llena de gente por completo. Y si nos queríamos sentar en unas banquetas En unas banquetas altas. A ver, te amiga, voy a una sala pagar VIP cabeza. 60 pavos para que... Bueno, 60 euros no, porque gracias a Revolut... Ya, bueno, pero... Pero sí. Sí. Bueno, es más en verdad, porque tengo descuento. Bueno, pues más. Son 35 euros creo de normal. Son 70 pavos de 70 sala VIP. pavos para estar en una banqueta alta. No. Y con una No, mierda amiga. de comida. Así que hemos decidido volver A comernos un ramen. un ramencito, que siempre entra bastante bien. Sí. Nos queda el problema que todavía nos queda por delante 3 horas. Son las 8:15 hasta las 11 y Pues lo pico. que no nos hemos gastado en la sala VIP, No habrá. no lo gastamos Nos lo gastaremos en ahora los restaurantes. sí. Yo mientras no me dé el vértigo, que ahora estoy bien. Bueno, pero bueno, habría que poner a cargar las cosas, estar un poco en el ordenador e ir haciendo cositas, porque si no luego es una matada. Pero bueno, Buscaremos un sitio. buscaremos donde enchufarnos, nos tiraremos en el suelo y a seguir con la vida. Es lo que hay, a llorar a la llorería. Ya cogeremos a la VIP en Doha, que estará mejor que la de aquí, si es que hay. No, y en Doha el aeropuerto está Bueno, muy bien. aparte del aeropuerto de Doha se puede pasear. Aquí la verdad que, bueno, Caca. ni Fuerteventura se te olvida tanto. Bueno, vamos a comer, que somos muy pesados. Chao. Venga, hemos pillado sitio clave. Silloncito con cargadores, mejor que la sala VIP, pero bueno. Y más barato, yo creo. No sé si mejor que la sala VIP, pero por lo menos más barato. Ponía que no se podía traer comida de fuera. Yo creo que los chavales se la pela bastante. Estaban ahí sentados con el móvil, les va a dar bastante igual. Así que bueno, nos quedan todavía 2 horas que tanquear por aquí. Así que esto es lo que hay. 2:20 y 2:30. Ay, bueno, 3 o 4 horas más tarde, ya no sé. Estamos en el primer vuelo, Qatar, o sea, Manila, Doha. Primer vuelo grande. Ya llevamos 2 vuelos, nos quedan 3 más. Estoy muerto ya, solo nos quedan 8 horas y media de este vuelo, unas 4 horitas de escala y otras 6 horas de vuelo, otras 3 horitas de escala, otras 3 horas de vuelo. Así que venir hasta aquí es lo que tiene, que luego hay que volver. Y como somos pobres como ratas, nos vamos aquí sentados. Si no, iríamos acostados tranquilamente en primera clase y llegas a casa lechuga como fresco. Pero bueno. Bueno, para que no se diga que no comemos, aquí es la 1 de la mañana. Nos vienen a traer bueno, no sé si es la comida, la cena o el desayuno. Estamos reventados. Esto es lo que nos han traído. Un poquito de carne con puré de papas, verduritas, un poquito de postre y lo otro creo que es más verdura. Así que esto es lo que nos espera por las siguientes 7 horas, no sé cuánto quedará de vuelo, pero bueno, lo ideal sería cenar y dormir para mañana no estar muertos, la verdad. Así que vamos a... ¿Qué vas a hacer? No tengo mucha hambre. Habrá que intentar comer algo para descansar y mañana no estar reventados porque vamos en dirección contraria a la que caminar ahora y en vez de ser las 8 de la mañana cuando lleguemos van a ser como las 4 o así. Así que el jet lag se va a apoderar de nosotros porque no descansemos bien. ¿Comemos o qué? Hola, ¿qué tal? Me duelen las rodillas. Sí. Bueno, una más que otra. Es que hoy no me he levantado nada. Llevo aquí sentada todo el rato. Y necesito caminar un rato. Dormida. Yo estoy muerto. No he dormido nada. Estoy reventado. Nos van a traer el desayuno ahora. No sé qué hora es. No sé qué hora es.
Hostia, son las 6:20. Las 6 no puede ser. No sé qué ha pasado aquí. Se ha actualizado la hora. Sí, quedan 2 horas de vuelo. Ya, pero no puede ser las 6. O sea, Sí, sin que sí, se actualice la hora, sí. Ah, bueno. Quedan 2 horas de vuelo. Nos trajeron el desayuno ahora. Y... a ver. Hemos pedido pancakes porque las otras opciones eran porridge de pescado, creo. O sea que No tiene que puede ser. saber eso. El pescado no puede ser. Yo entendí pescado. Y bueno, como pancakes comimos en el otro vuelo y tenían bastante buena pinta, pues vamos a probar. Aunque yo no tengo nada de hambre, la verdad. Strawberry. Estoy reventado. Así que nada, seguir con la vida. No puedo decir otro poquito más. Pero este vuelo... muy mal, Tengo la espalda rota, el cuello reventado. El señor está flipando. Vamos a ver si desayunamos algo y recuperamos la vida, pero me parece que esto va a costar recuperarlo un poco, Buenos días o noches, o no sabemos. 4 de la mañana, estamos en Doha. Tenemos 4 horas de escala, un poco. Sí, creo. Así que esta vez sí que podremos disfrutar un poquito más de, bueno, las zonas verdes de aquí de Doha, las tiendas y bueno, todo lo que tiene aquí el centro comercial, aeropuerto, entre comillas. Así que daremos una vueltita, veremos a ver por dónde nos podemos aposar un poco, porque la verdad es que yo no he dormido nada, no sé si tú has podido descansar algo. Malamente. La niña está jodida, creo que la edad ya en este viaje le ha llegado toda de golpe. Así que nada, vamos a una vueltita a ver qué hay por aquí, a ver qué encontramos y a ver si recuperamos un poco antes del siguiente vuelo. Bueno, aquí no han escatimado en gastos. Todas las tiendas que hay son de tiendas de lujo. Hay una tienda y un Zara. No, aquí Amancio Ortega no ha llegado. Pero bueno, están aquí, tienen de todo. Y estamos en la parte del parque, que creo que hay aquí, bueno, creo no. Hay una fuentita, hay aquí cositas para hacer. Y creo que vimos desde arriba unas casetas de campaña de madera que estaba la gente durmiendo dentro. No sé si hay aquí alguien viviendo como nosotros unas horitas y bueno, el parque está bastante chulo, la verdad. Y limpio. La parte baja es la de la comida y la parte de arriba las tiendas y la parte de encima, la otra planta, creemos que es la zona lunch, el VIP. Así que bueno, ahora veremos si nos asomamos a preguntar o qué pasa. Mientras tanto... aquí está el campamento indio que les estaba comentando. Estas no caben dentro, claro. Están por fuera. Bueno, y esto es un poco lo que hay por aquí. Me das TikToker, estás ahí en todos lados. Bueno, 5:30 de la mañana. Aquí ya es de día.
hemos encontrado un escondite. Estamos por aquí. Está la niña viendo a su youtuber favorito, Frank Cuesta. Y yo estoy escondido por aquí también. Así que nada, eso. Son las 5:30. El vuelo, pues todavía le queda un ratito. No hay ni puerta todavía, de hecho. No sé ni dónde está. 8:55 de la salida del vuelo. Así que nos queda un buen rato por aquí todavía. ¡Ay! Seguimos por aquí por dos, la verdad. 7 de la mañana. El desayuno de hoy, pues, patrocinado por El segundo desayuno, ¿no? Thai Porque Fried Chicken. Nada, KFC. Íbamos a mirar alguna otra cosa, pero no hay mucho más por aquí donde elegir. Así que la única opción que tenían de pollo frito era la caja esta familiar, que es para uno, con 3 panes, no sé por qué. A ver, si te quieres una media hamburguesa, un cubo de papas y una Coca-Cola de 1,5 litros que la hemos devuelto directamente porque no tiene ningún sentido que nos fuéramos a beber ahora, después de 7 años, una Coca-Cola de 1,5 litros aquí así. Así que nada, a ver si pasa ya la hora. Nos queda todavía... una hora. Sí, 1 hora como poco. 1 hora para el embarque. Para el embarque. 2 horas para el vuelo. Y 6 horas de vuelo. Así que bueno, vamos a ver, avanzando. No puedo hablar. ¿Qué pasa? No sé, me ahogo. Me ahogo. Bueno, de vuelta al avión. Con todos los souvenirs. Esto, la almohada, la manta. Buena calidad tenemos ahí. ¿No hay cepillo de dientes? Bueno, encima afortunadamente nos ha tocado 2 bendiciones delante. Que bueno. Ya la estaban liando antes en el baño. La están liando ya y todavía no hemos arrancado. Pues a ver 6 horas de avión. A ver que si no hay que matar a nadie por el camino. Pero bueno, nada, a ver si podemos dormir un poco, descansar y llegar con un poco de buena cara a Barcelona. A ver qué nos depara el camino ahora. Bueno, ya tenemos las maletas. Vamos a terminar de comer. Sí, pensamos que no iban a llegar, pero bueno, tardaron un poco en salir, pero sí que es verdad que, que llegaron. Hemos comido, medio hemos dormido. Yo en este vuelo descansé bastante. El de Manila, el de Doha a Barcelona, dormí más que en el otro. Dormí más en el anterior, creo. Bueno, ni en uno ni en otro. Ni en uno ni en otro. Aún nos queda todavía 1 horita, 1:15 para el embarque, así que 2 horas para el vuelo y otras 3 horas de avión. El día de hoy iba de eso. Sí. Hemos intentado volver a entrar en la sala VIP aquí en Varna al llegar, pero había una cola terrorífica. Hasta el piso de abajo. Así que tampoco pudimos entrar y nos hemos gastado al final más dinero en comer que entrar en la sala VIP. Pero bueno, es lo que toca. Así que ni Doha, ni Manila, Doha, ni Manila. Hemos ni intentado en los Barcelona. 3 sitios ir a la sala VIP. Nada, imposible. Y Full nada. en todos lados. Lo que tiene que se haya Bueno, en democratizado. Manila nos ofrecieron una silla alta. ¿En Manila fue eso? Sí. Ah, sí. Para quedarnos en Entrar a una la silla sala VIP alta. para ir a una silla alta, sí. No, señora, me quiero acostar en un sillón tranquilo, Muy dejar mal, todo muy tirado mal. y comer y beber hasta reventar. La sala Pero- VIP muy mal. Muy malamente. Está sobrevalorado lo de la sala VIP. Pero bueno, nos lo hemos ahorrado por un lado, pero nos lo hemos gastado en comida, porque al final Manila fueron 40 euros. El KFC en Manila fueron 20 y los 2 zumitos que nos pedimos fueron otros 20. 20 euros. Sí, nos gastamos 40 euros en Eso Manila. fue en Doha. 2. Ya no sé ni dónde estoy. En 2. En Manila que pedimos. En Manila no sé lo que comimos. Bueno, no lo sé. Madre mía. Pero Vaya sí, pasta. vaya gatito. A ver si hacemos cuentas. Tenemos que hacer cuentas de lo que nos hemos gastado en el viaje. Para dejarlo por aquí también, para que más o menos se hagan una idea de cómo está la vida en Filipinas. Y
Y nada, un poco todo, pasajes, estancias, comer y aventuras varias. Que bueno, ha sido Sí, a bastante, ver, en más de lo que excursiones nos pensábamos. hemos gastado bastante. Bueno, Pero bastante en bueno, general, la en verdad, más de general lo fue que bastante caro. pensábamos, sí. Pero bueno. Así que nada, yo necesito un café. Y yo necesito mi sofá y mi cama ya, por favor. Y ya está bien. Bueno, casi nos retrasa el vuelo para No, a ver, volver. Bueno, todavía retrasado no, va a salir. retrasado va. Pero no Deberíamos 2 de haber horas. salido ya. Pero no 2 horas. Pero no 3 horas, No como 3 horas. decía. Así que bueno, en principio llegaremos de noche igual, pero no a las 12 de la noche. Así que bastante bien. Estamos ya en el último vuelo. Y a ver si no pasa nada ahora en pista, en principio. Y llegamos por fin de vuelta. Con unas ganas de restregarme con la esponja que Hay vamos. que bañarse ya con esponja porque esto de solo gel, muy mal. Y que salimos ayer por la mañana. No sé, es que no sé cuánto tiempo llevamos aquí montados en el avión. Ahora en Siargao serían las 12 de la noche El día siguiente. del viernes. Con lo cual ¿Cuándo salimos nosotros? ya salimos de Siargao el miércoles a la 1:30. Con lo cual llevamos un día y medio de viaje. Porque ahora mismo en Siargao son las 12 y pico de la noche. Pues bastante bien. Jueves y viernes. Un día y medio. No está pagado. No, la verdad es que ahora necesitamos vacaciones de vacaciones. Ahora hace falta unas vacaciones para descansar. Así que Pero si bueno. me ve mi empresa, que me dé vacaciones otra vez, por favor. Bueno, por fin, bueno, entre comillas, por fin, Hemos llegado hemos llegado. a Fuerteventura. Hemos llegado al aeropuerto por fin. Ahora falta Llegar a casa. llegar a casa. Que ya no son horas, ya no hay guagua. Así que a ver si conseguimos un taxi que nos lleve y si no, pues Dios dirá. Iremos haciendo autostop hasta llegar arriba. Ya veremos qué pasa. Así que mira, parece que van 2 taxis para allí. Y nada, lo que no gastamos al final en salas VIP. No vamos a gastar. En el aeropuerto y en taxi. Sí, al final vamos a gastar en taxi. Pero bueno, Pero bueno, llegamos ya por fin. llegamos ya. 11, las 10 de la noche. Ah, claro, deberían ser las 11. Ahí No, ponen las menos. 10. Claro, pero son las 10. Esto Ojalá de... haya alguna guagua, pero no vamos a estar ahora con jaleo de guagua para arriba y para abajo. A ver si llegamos ya, que ya está bien. Y cerramos por hoy esto y mañana más. El vídeo de hoy, mañana. No voy a poner ahora a editar para vuestro agrado. Así que hay que descansar y mañana ya por la mañana con calma, con un café. Cerramos el vídeo tranquilitamente y contamos todo un Y poco. haremos algún resumen Sí, de lo que ha ido todo. pasando. de gastos, opiniones. Opiniones. Vamos al taxi, venga, Ya. están ahí. ¡Ay! Buenos días. Buenos días. Día 0, se acabó. Día 0. Día 0. Ya estamos por casa. Bueno, anoche llegamos bastante tarde. No sé cómo quedó el último vídeo, pero en principio creo que estábamos en el aeropuerto y iba a coger el taxi. Y nada, llegamos, nos dimos una ducha. Nos frotamos con la esponja después de un mes, importante. Que ya tocaba. Y nada, fuimos a Y dormir. nos fuimos a dormir. Estábamos básicamente. reventados. Yo no Sin sabía ya. cenar, sin nada. nada. Además Puse- que la nevera estaba vacía. Bueno, la nevera estaba vacía, obviamente. Me puse las fundas directamente de los aparatos, que era lo que quería meterme nada más llegar. Y aquí estoy, medio me entraron. He hecho lo que he podido. Y nada, vamos a cerrar el vídeo, porque al final ayer, entre que nos fuimos a acostar y que estábamos muertos, no sabíamos ya qué día era. O sea, si lo miramos contando la hora de un sitio, La hora desde la que salimos. desde de la que aquí. salimos, por ejemplo, que sería La- Siargao. Salimos de Siargao el miércoles a la las- 1:30 de la mañana, del mediodía, Sí. perdón. Y llegamos a España o llegamos a casa al viernes. 2 de la madrugada del viernes de Siargao. Claro, entonces pues bueno,
Llevamos una palisita con el viaje terrible y lo menos que nos apetecía era sacar la cámara para decirles que estábamos en casa. No pasa nada, esperamos un poco, lo hicimos hoy y todos en paz. Así que nada, esperamos que os haya gustado la aventura. Ya ha sido la primera vez, es lo que hay, no sabemos hacer esto. Y al final lo que hemos ido compartiendo es el día a día en Filipinas, sin más. ¿No? Como podéis comprobar, no ha habido guión de nada. Es lo que ha ido surgiendo todos los días y ya está. Aprenderemos para la siguiente. Aprenderemos para la siguiente. Ya veremos el siguiente porque, madre mía. Bueno, a ver, después se pueden sacar de aquí otras cositas. Claro. De cuánto nos hemos gastado en apartamentos, en excursiones, Sí, es el en igual. comer. Es el igual si lo hacemos. Miramos lo que nos hemos gastado y ponemos ahí un poco en contexto todo lo que hemos gastado, en dónde y en qué, y a partir de ahí, pues cada uno, si va a ir a Filipinas, pues que saque sus propias conclusiones del dinero que tiene que llevar. No puedo hablar ahora con la mierda. Ya, te estoy viendo ya. Ahora te Tengo cuesta que vocalizar. vocalizar más de lo normal. Más. Más sí, porque ya no sé dónde va la Z y dónde va la S. Así que nada, eso. Si os ha gustado, pues lo de siempre, le dais abajo a like, le dais a suscribiros y dejáis en los comentarios lo que os ha gustado y así también el canal crece un poquito. Y ya está. ¿No? Poco más. Poco más. Se acaban las Tomar el vacaciones. café y hacer la compra, que la nevera está tiesa. Sí, Y estamos muertos de hambre. ¿Cómo no? para no variar. Así que nada, familia, muchas gracias por haber estado ahí y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, supongo. Sí, dentro de poquito. ¿Sí? Sí. Chao.